Se dio la lógica, finalizó el partido y era previsible que Belgrano podía perder, básicamente porque fue con la reserva a jugar contra el puntero del campeonato. Fueron jugadores de reserva, suplentes y un par de tipos experimentados. Es más, les digo que algunos ni siquiera viajaron al Ducó. Y era lógico que esto podía pasar porque por más que Belgrano tenga muy buenas inferiores y el último tiempo vengamos viendo grandes proyectos, grandes jugadores que empiezan a delinear y a marcar una trascendencia importante de la reserva de Belgrano, no es lo mismo que juegue Moreno intercalándose con Rébola, con tipos experimentados en su momento como Pacerini, con el Ubita Fernández, con Longo, con Barinaga, a que todos en un equipo suplente sean pibes y los otros no sean los titulares habituales. Hoy el equipo salió con Spínola en el arco, salió con Compagnucci, un tipo experimentado, pero claro suplente, y les diría que no entra ni siquiera en el lugar de tercer, cuarto, quinto recambio. Con Delgado, buen partido de Delgado, ahora vamos a empezar a desarrollar, pero haciendo el uno por uno. Después jugó Baldi que venía jugando en la reserva el último tiempo, Facelo, Heredia, Bustos que, claro, no lo conocemos habitualmente, no lo tenemos en el primer equipo, no lo hemos visto ni siquiera ir rotando algunas apariciones desde el banco de suplentes. Lencioni, volvió a jugar Lencioni, fíjense que era el jugador más experimentado, el jugador que más minutos había tenido, casi de 3/4 para adelante, sacando la experiencia, digo, de Chavarría y de Suárez, que es acá donde marco que no son pibes, no son jugadores de reserva, no son inferiores, pero sí terminan siendo suplentes. Hoy estamos hablando de que Chavarría y Suárez, hasta acá, primero creo que no habían jugado juntos, y en segundo lugar vienen por detrás de Reina, vienen por detrás de Ubita, vienen por detrás de Jara, ni hablar cuando Pacerini esté recuperado. Y al frente tenías un equipo como Huracán, en el Ducó, siendo o teniendo la obligación, que tiene grandes jugadores. Es un equipo que, a mi entender, y las veces que lo he visto, no lo sigo todos los fines de semana, pero las veces que lo veo, maneja muy bien la mitad de la cancha. A mí me gusta muchísimo Alarcón, el 5 de Huracán, me parece un refuerzo fenomenal, que Huracán ya lo tiene hace como un año y medio, dos, un tipo que no tenía nadie en el fútbol argentino y que le da mucha dinámica, mucha presencia a la mitad de la cancha, le pega desde afuera, es líder. Me parece que se termina entendiendo muy bien con Fattori que también hizo un gran partido demostrando mucha autoridad. La principal diferencia que se vio en la cancha, la principal diferencia que se dio fuera de titulares y suplentes fue la experiencia de los Alarcón, de los Fattori, de los jugadores como Guanchope Ávila, como el propio Massanti, a una mitad de la cancha que tenía a un Heredia y a un Bustos que creo hasta acá, no sé en reserva, pero en primera división estoy seguro, no compartieron nunca 90 minutos de fútbol, 90 minutos de juego, y esto lo sufrís cuando tenés un equipo al frente aceitado, un equipo que sabe a lo que juega, que intenta mover la pelota de un lado hacia el otro, que intenta en su cancha por lo menos ser protagonista. Hoy Guanchope no venía siendo titular en el equipo, pero digo, en líneas generales Guanchope es suplente y hoy me parece que se le puso a los centrales, principalmente a Delgado, para generarle algún tipo de lío. El único, les diría, Belgrano no tuvo ningún central en el fondo, porque hoy jugó Compagnucci, que en Rumania había jugado central, pero habitualmente lo vemos como lateral derecho, como mediocampista por derecha, y hoy en la mitad jugó Delgado como el stopper, como el futbolista libre, que yo cuando lo vi parado en el medio dije, che, lo va a sufrir mucho Huracán. Belgrano va a sufrir mucho Huracán porque te pone a Guanchope, porque por ahí te sube Massanti, porque Alarcón pisa el área, porque tenés a tipos como Cabral que te interrumpen constantemente, que se plantan cerca y les gusta la gambeta. Y Delgado, por lo que venimos viendo, es un jugador que sufre mucho físicamente los partidos, que tiene experiencia, que tiene seguridad, que va bien de arriba, pero a la hora de salir y a la hora de estar en el medio de una línea de tres, se te puede llegar a complicar. Contrario a esto, me parece que Delgado hizo un partido prolijo. Baldi, lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, Baldi sufre mucho los partidos jugando con línea de 3. Facelo arrancó
en la posición de Barinaga, esta famosa línea de 3 que no muta, no cambia, porque el técnico es en este sentido un fundamentalista de su pensamiento. Yo voy con 3 en el fondo, voy con un lateral volante que arranque en la mitad de la cancha. La necesidad del juego por ahí va haciendo que el otro equipo te plante por izquierda, te tira Echeverría, te lo ponga Fattori un poquito más adelante a pellizcar a Bustos y a Heredia. En el lateral te metan centros constantemente a las espaldas por la derecha de Compagnucci, que Compagnucci estuvo lento, entonces te termina costando y obligatoriamente Facelo, en vez de arrancar en la mitad de la cancha, tiene que arrancar por detrás. Me parece que la clave estuvo allí, en la mitad de la cancha. Hoy le costó horrores a Heredia, no se sintió cómodo, está claro, y esto lo vemos habitualmente en los pibes, cuando empiezan a aparecer, cuando empiezan a tener confianza, cuando empiezan a generar juego y todo lo que ya sabemos. Hay que entender que muchas veces los pibes necesitan de un experimentado al lado, necesitan de un tipo que sepa manejar el rumbo del partido, un Longo, un Quiñón, un jugador que te pueda salvar las papas, un bombero, porque claro, Heredia se encontraba siendo el más experimentado teniendo a un Bustos al lado. Y un Bustos que no se puede... A ver, hay muchos pibes que entraron y hay muchos jugadores como Tapia, por ejemplo, que no podemos analizarlos por un partido. No podemos ser determinantes o no y bajar la barrera. Porque una cosa es analizarlo en la continuidad de 15, 20, 25 minutos, que también es difícil, pero con un equipo titular, con una base que se entrena, a analizar con 11 suplentes. Porque hoy acá en este equipo no había ningún titular. No había ningún titular. Entonces era lógico que Belgrano vaya a Parque Patricios, casi que, no diría con la derrota, porque no hay ningún equipo que vaya a perder, pero sabiendo que era un resultado muy posible, muy probable, lógico. Era lógico. Vas a enfrentarte al puntero del campeonato, vas a enfrentarte a un equipo que es muy pragmático, vas a enfrentarte a un equipo que no se complica, que no intenta hacer cosas que no sabe, que entiende sus limitaciones, que la mitad de la cancha la tiene de tránsito, que los laterales no los saca tanto al ataque, no los complica, que los centrales, si tienen algún problema, la revientan hacia arriba y no intentan salir jugando todo el tiempo. Y creo que aún así a Huracán le había costado la profundidad, le había costado la generación, le había costado la llegada, le había costado el gol, hasta ese intento nuevamente de Belgrano de querer salir jugando, del tránsito, de la pelota nunca tirarla dividida, nunca reventarla, siempre tener una idea de juego, jugar con los volantes cercanos a los defensores, hacer que los laterales constantemente se muestren en salida, y eso contra un equipo que entiende sus limitaciones, pero que supo que si a vos te presionaba en la mitad de la cancha te complicaba, si a vos te presionaba la salida de Heredia y lo dejaba libre a Bustos, te complicaba muchísimo. Entonces Fattori estuvo ahí, Alarcón, vuelvo a insistir, Alarcón le pega bien a los tiros libres, tiene buena pegada, es rápido para jugar, es un tipo inteligente, se planta en la cancha, es líder. Entonces, por la mitad de la cancha pasa el juego de Huracán. Después puede variar en encontrar a un buen Guanchope Ávila, puede variar en encontrar a un buen delantero que esté en su buen momento como Massanti. A mí Massanti me parece interesante dentro del fútbol argentino, es un tipo que de vez en cuando aparece y te puede complicar, que es diferente, es difícil adivinarle la gambeta, pero ¿qué podemos analizar de este partido? ¿Qué podemos decir? Que Belgrano respetó la idea fuera de tener titulares o suplentes, que el entrenador fue a Parque Patricios a pararse con la reserva, a querer jugarle a Huracán y a decirle: yo atrás no me voy a tirar, lógicamente no te voy a atacar con la misma potencia, no voy a hacer lo mismo que hago habitualmente cuando tengo a Barinaga, Lubita, Reina, que hoy Reina ingresó incluso pero le costó, porque claro, vuelvo al ejemplo del principio, esto vos con incluirle un solo jugador titular no cambiás el rendimiento de todo el equipo, que es un equipo que no sé si tiene 2, 3 entrenamientos. Este es un equipo que se diseñó para esto. Belgrano fue claramente sabiendo que podía ir a Huracán a perder los 3 puntos, entendiendo que corría este riesgo poniendo a la reserva. Y cuando digo que concuerdo, que comparto la decisión de Real, porque lo decía en la semana previa, la comparto. Nadie va a querer perder, el hincha no quiere perder, el jugador no quiere perder, el técnico no quiere perder, el dirigente no quiere perder, pero en la balanza estaba
un partido histórico el jueves contra un Paranaense que no es ningún monstruo y que vos le tenés que ganar, le tenés que hacer un gol mínimo para llevarlo a los penales o 2 goles y esperar que no te haga ninguno para clasificarte a los cuartos de final, y en base a eso también sabés que tenés un plantel corto, tenés titulares, pero si se te lesiona a alguien no tenés un suplente a la misma altura, porque si hoy lo ponía Ubita y a Ubita le pasaba algo estabas en un problema, lo mismo con Jara, lo mismo con Moreno, lo mismo en la mitad de la cancha con Quirión que se suele lesionar, lo mismo en la mitad de la cancha viendo si vos ponés a Rolón o lo ponés a Longo. Barinaga, si se te lesiona Barinaga no tenés nadie en esa posición. Entonces es un plantel muy corto, con pocos días en el medio y con un partido histórico. Era lógico y me parece que fue una decisión, lo dije con el diario del viernes y lo digo con el diario del lunes, acertada para Juan Cruz Real. Claro, lo vamos a ver el jueves. Si el jueves Belgrano se clasifica, el análisis pasará por el lado de, bueno, perdiste 3 puntos, pero estás en cuartos de final de Copa Sudamericana. ¿Quién te saca de ahí? Ya estás en el baile. Si perdés con Paranaense el jueves, vas a decir, che, y encima regalamos los 3 puntos contra Huracán. Por eso recalco que era lógico, te enfrentabas al puntero del campeonato, un equipo serio, de local, que está con aspiraciones y después no sé si le va a alcanzar o no, porque sinceramente no sé si Huracán le va a alcanzar o no para ser el campeón, pero se vieron muchos pibes, no hay muchas cosas positivas que destacar, me gustó ver de nuevo a Tapia en la mitad, en 3/4 de cancha, es un pibe que no veíamos hace tiempo que había sufrido una lesión, está bueno que todos los pibes de la reserva vayan debutando y vayan ganando confianza y vayan adquiriendo experiencia y no muchísimo más, lo importante va a estar el jueves, no quiero decir que este fue un partido de descarte, pero fue un partido que tenías en el medio que podías pasar, que tenías que pasar, que era incómodo. Lo pudo haber empatado Belgrano, pudo, y capaz que si terminaba en el 0-0, en el 1-1, porque a Huracán se le va expulsado un jugador, estamos hablando de, resultadazo. Pero bueno, quiero conocer su opinión, compartan acá abajo, comenten, pongan me gusta, ¿y les parece bien lo que hizo Real? ¿Están de acuerdo con haber llevado la reserva o no comparten en nada la decisión del entrenador? Los leo acá abajo. Comenten, activen la campanita, es importante esto, suscríbanse y nos estamos encontrando. Aguante el fútbol de Córdoba. Chau, chau.